responsables. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Muy buenas noches. El señor ministro de Agricultura, doctor Juan Camilo Restrepo, anunció hoy oficialmente el fin del agro ingreso seguro y el nacimiento del DRE, Desarrollo Rural con Equidad. ¿Qué diferencia entre las dos instituciones, ministro? Bueno, Yamil, buenas noches. Además del cambio de nombre, que es significativo porque lleva un mensaje, la equidad y el desarrollo rural, que tiene especial interés en mediana y pequeña agricultura. Ante todo, los cambios tienen que ver con la orientación, con los énfasis del programa. Este programa vale 500.000 millones de pesos al año. Fue creado por una ley de la República. Entonces lo que estamos diciendo ahora es que con el programa que hoy nace, para la temporada 2011 en adelante, anualmente, se le va a dar especialísima atención a la mediana y pequeña agricultura del país. Este programa se creó para proteger principalmente aquel sector de la agricultura más amenazado con el TLC. No era el único objetivo, pero el principalísimo sí lo era, y así se le vendió al país. Ese fue el origen del agro. Y ese fue el origen del agroingreso seguro. Y resulta que el TLC ya se nos vino encima, con las declaraciones y acuerdos del presidente Santos con el presidente Obama la semana pasada. Ya es un hecho, no es una hipótesis, sino es un hecho. Entonces, queremos volver a los orígenes de este programa. Una de sus justificaciones principales fue preparar a la mediana y pequeña agricultura y a la pequeña lechería colombiana, que es también muy amenazada, 350.000 familias que viven de eso, de la lechería en pequeños hatos, 3, 4, 5, 6 vacas, y que si no tomamos unas medidas para protegerlas, para fortalecerlas, va a llegar esta ducha fría de los TLCs y las va a abrumar. Otro cambio importante que se hace es en riego y drenaje. El riego y drenaje es algo bueno. Sin riego y sin agua es imposible pensar en agricultura moderna hoy en día. Pero el nuevo programa lo va a centralizar en mini distritos de riego sus apoyos, que se agrupan 4, 5, 6 pequeños agricultores y se dotan de unas facilidades de riego y drenaje. La auditoría de esos programas, que fue donde más dificultades se presentaron en el programa pasado, ya no la va a hacer el IICA, la va a hacer la Universidad Nacional, y vamos a progresar también en ese frente. Esos son algunos de los grandes rasgos del nuevo programa. Pero, señor ministro, siendo usted un comentarista de prensa antes de ser ministro de Agricultura, fue un severo crítico del agroingreso seguro. ¿Cuáles fueron las principales fallas del AIS? Bueno, no lo digo yo, ni lo escribí yo hace 2 años, lo dijo una evaluación reciente que la ley ordena que se haga, una evaluación bianual. La última de ellas la hizo la firma Econometría. Y la firma Econometría, ¿qué es lo que dice en síntesis? Dice, mire, este es un programa que debe tener en mente, en foco, a la agricultura mediana y pequeña, cosa que estamos haciendo. El 80% de la comida que se produce en Colombia la produce la pequeña agricultura. El 70% del área cultivada del país está en manos de medianos y pequeños. Entonces, no los olvidemos. Y este es el programa, por eso se llama Desarrollo Rural con Equidad, no los olvidemos. Eso dice. Y segundo, dice, hágales un acompañamiento. Ayúdeles a hacer los programas, ayúdeles a hacer los planos, si es un programa hidráulico, los estudios técnicos, para que no lleguen, y cuando lleguen tarde y ya toda la plata se la hayan llevado los grandes. Esas son las 2 grandes conclusiones a que llegó Econometría y entonces las hemos tratado de llevar a la práctica. Pero en las desviaciones que hubo en el manejo del capital del agroingreso seguro, ¿ese dinero se va a recuperar o no? Sí, Yamil, mire, no todo fue mal hecho
en el agroingreso seguro. Pero hubo unos casos que fueron muy chocantes y realmente mortificaron con toda razón a la opinión pública una vez que se revelaron. ¿Qué fue? Como entonces el programa estaba abierto a cualquier tipo de tamaño de agricultura, hubo unas grandes fincas que se dividieron, que fraccionaron en 2 y en 3 sus predios y presentaron a aplicar por los subsidios, ya no por 1, sino que lo multiplicaron por 2 o 3. De manera tramposa. Sí, fue una manera tramposa y una manera habilidosa y entonces con la complicidad de funcionarios del Ministerio de Agricultura. Eso se está investigando, no por el Ministerio. Nosotros estamos ahora mirando con el... Pero ya hay cargos formales. Sí, no por el Ministerio, nosotros no somos jueces, está la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría investigando. Nosotros estamos tratando de mirar hacia adelante, hacia el futuro, cómo utilizar de la mejor manera posible estos 500.000 millones al año. ¿Y cómo va a ser usted? Entonces, acabo de responder la pregunta. Entonces, sí, de esos que duplicaron y fraccionaron los predios, se llegó a documentar, digamos, trucos y fraudes por 14.000 millones de pesos. Esas platas las están teniendo que devolver al Estado. Ya se hizo una gestión ante la Procuraduría, en este momento ese trámite requiere una refrendación del Tribunal de Cundinamarca, ya la ha dado en parte, ya el fisco ha recuperado más o menos la mitad, es decir, 7.000 millones, y esperamos que en las semanas venideras acaben de entrar al fisco otros 7.000 para completar los 14.000 de quienes habían habilidosamente fraccionado sus predios para hacerse a número y volumen de subsidios que no tenían derecho. ¿Y qué filtros, qué controles, qué auditaje tiene el DRE para evitar que esto pase o vuelva a pasar? Bueno, tiene 3 tipos de filtros. Uno, el diseño mismo del esquema. Esto ya es ahora para pequeña y mediana agricultura. Y el grande que aplique acá tiene que llegar con un proyecto asociativo que integre pequeños y medianos. ¿Qué son pequeños? En el nuevo programa se ha redefinido qué es un pequeño. Estaba definido como aquel que tenía un patrimonio hasta de 58 millones de pesos, se ha elevado a 77 millones. Ese es un pequeño. ¿De patrimonio? Es de patrimonio. Sí. Bueno, aspiramos entonces con este programa y con esta nueva orientación a llegar a unos 110.000 agricultores medianos y pequeños en este año. ¿Y qué es un mediano? Y un mediano que estaba hasta 5.000 millones de patrimonio, así estaba definido el mediano, lo hemos rebajado a la mitad, hasta 2.500. Nada que el mediano tiene un tamaño también conveniente y buena parte de la agricultura colombiana entra dentro de la definición de mediano. Solo los grandotes... ¿Pero lo bajaron a cuánto? A 2.500. ¿A 2.000? A la mitad. ¿2.000? A la mitad. A la mitad de lo que estaba. Sí. Entonces, ministro, el campo colombiano productivo, ¿en qué porcentaje está en manos de los pequeños y medianos? Si uno toma como una línea divisoria o una línea para hacer este cálculo, predios de más de 20 hectáreas y predios de menos de 20 hectáreas. De menos de 20 hectáreas, el 80% de los predios que se trabajan en Colombia en agricultura son de menos de 20 hectáreas. ¿El 80? El 80. Pero, el ministro, la cifra que ronda permanentemente en el sentido de que solo el 3% de la población es dueña del 90% de la tierra. La concentración de la tierra en Colombia se ha acentuado mucho y se ha agravado. Las cifras del Instituto Agustín Codazzi dan unos indicadores parecidos a estos. Pero si ya tenemos 20% apenas de más de 20 hectáreas, no quiere decir que de más de 20 hectáreas no haya también una concentración. Entre otras cosas, las políticas de tierras, las políticas de restitución, las que hoy estamos votando precisamente en el Senado para que haga tránsito, la ley de restitución de tierras, de titulación, van en la dirección también de ayudar a que haya una mejor distribución de la tenencia de la tierra en Colombia. Pero, ministro, y los campesinos pequeños, es decir, 70.000 de patrimonio, y los campesinos medianos, hasta 2.500 de patrimonio, ¿a qué tienen derecho? Bueno, entonces tienen derecho a líneas de crédito. ¿De cuánto? Subsidiadas. ¿De cuánto? Bueno, tenemos para
comenzar unos 200.000 millones de pesos de créditos subsidiados. ¿Subsidiado qué quiere decir eso? Subsidiados, que es un poco por debajo de la tasa del mercado. Okay. Tienen derecho a una cosa que se llama ICR, que es el subsidio, pero ya no en plata, sino para reconstituir un galpón, para comprar un tractor, para comprar una facilidad de ordeño, para algún activo que le quieran incorporar a su predio. Entonces viene el ICR, que es, si es pequeño, hasta el 40% de ese activo lo asume el Estado. Para eso tenemos otros 200.000 millones de pesos. Si es pequeño y si es mediano, también tiene subsidio, pero menor. ¿A qué más tiene derecho? Le he mencionado que se ha diseñado en esta ocasión pensando mucho en los sectores más débiles frente a un TLC. ¿Cuáles son los sectores más débiles? Primero, los de la economía campesina, agricultura campesina que produce comida. Entonces, gran parte de los créditos van a ir a financiar las siembras de ciclo corto de aquellos productos que son claves para la seguridad alimentaria del país. Con énfasis, entre otros, muy especial al maíz, donde queremos hacer una operación importante, se llama País Maíz. Colombia tiene un potencial maicero importante, estamos excesivamente dependientes de las importaciones. Colombia tiene que volver a producir una cuantía en toneladas importante de maíz. No somos autosuficientes de maíz. No, somos gravemente deficitarios. Lo fuimos hace 18, 20 años, Colombia era autosuficiente. Ahora, escasamente 1/8 de lo que consumimos lo producimos. El resto lo importamos, sobre todo maíz amarillo. Entonces, con esto también se quiere aprovechar para darle un empuje a la producción de maíz, siquiera a duplicar las áreas de maíz que se están dedicando a Colombia y la producción. Otros sectores también muy vulnerables al TLC también tienen aquí una línea especial. Me refiero sobre todo a los pequeños lecheros del país, que son la mayoría, que son 350.000 familias, que viven muy precariamente y que están ahora a puertas de recibir la ducha fría que le vendrá con los TLCs, el americano y el de los europeos. Se abre una línea de crédito, también en condiciones muy favorables, para ayudarles a ellos a su reconversión, es decir, para que estén más preparados para cuando empiecen a llegar estos contingentes lácteos de los TLCs y no los vayan a abrumar. Asistencia técnica más democratizada, y riego y drenaje en las condiciones que he mencionado para pequeñas y medianas unidades asociativas, no para los grandes, con la supervisión de la Universidad Nacional. Quiero precisar esto. Este programa no quiere decir o no está orientado en la dirección de que la gran agricultura, la agricultura empresarial, la de gran formato, la que está exportando, no merezca apoyo. Lo merece y es importante y no se le demerita. Solo que ellos tienen otros mecanismos de financiación, otras líneas de crédito, incluidas en el mismo Finagro. Esta queremos, y de ahí el nombre, focalizarla mucho en la pequeña y mediana agricultura, que es donde se produce la comida y que es donde más pobreza hay. Ahora, señor ministro, tema final. ¿Cómo aspira usted, a pesar de estos auxilios y ayudas y asistencia al pequeño y mediano agricultor, a que produzcan alimentos capaces de competir a lo que va a venir? Porque usted conoce una naranja americana y conoce la naranja colombiana, y en general todos los productos agrícolas de alimentos de Estados Unidos son transgénicos e infinitamente mejores a los nuestros. ¿Cómo va a ser ahí después de comercial?